13:07 del mediodía, 10 grados la temperatura en Bahía, hay un poco de viento. Ahora ya estamos con este buffet de 15, otra vez, un sábado de Decime la Verdad. Saludamos al doctor Santiago Sarquís. ¿Está bien? ¿Lo dije bien esta vez? No Sí, dije Sarquís. sí, sí. Y le deseamos feliz día, a Alfredo Bernabei, a Jessy, a Leo, a Fran, a Alex, a todos los abogados que integran este buffet de 15 y el estudio de Alfredo Bernabei Abogados. ¿Qué tal, Marce? Buen día. Bueno, muchas gracias y bueno, también hacer extensivo el saludo para todos los chicos del estudio y para todos los amigos y colegas. Bien, ¿cómo se festeja el Día del Abogado? Y Me quedo pensando ahora. lamentablemente, Te hice la pregunta más difícil del micro. lamentablemente ahora no podemos hacer ni un asado, pero bueno, ya festejaremos a la vuelta. Bueno, en familia. Sí, en familia Sí. y tranquilos. Bueno, Santi, ¿qué caso vas a presentar? Bueno, hoy vamos a estar hablando del caso D. ¿Por qué el caso D? Porque vamos a hablar de la defensa de los deudores, más específicamente los deudores de las tarjetas de crédito. Bueno, como todos sabemos, se está atravesando una situación muy difícil a nivel mundial que ningún país ha podido prever. Y bueno, si bien los principales problemas son en el orden de la salud, esto también está generando problemas y está dejando secuelas muy severas en el orden económico. Centrándonos en el... Y te interrumpo un cachito porque Sí. nosotros los argentinos pensamos que la economía está jodida acá en Argentina y nada más. Y esto de la pandemia lo que hizo fue desbaratar cualquier plan económico en cualquier lugar del mundo. Claro. El problema principal es que, bueno, nosotros nuestro país ya venía atravesando una situación económica que no era buena y bueno, con todas estas medidas que se fueron tomando durante la pandemia, como el aislamiento social, el cierre de comercios, gimnasios, restaurantes, digamos, todas estas medidas que si bien sirven para la no expansión del virus, digamos, están generando a mucha gente que ha sido afectada en el orden económico. Bien. Y bueno, todas estas personas que se vieron afectadas, muchas de estas empezaron a realizar gastos con sus tarjetas de crédito, los cuales anteriormente no venían afrontando de esta manera. Inclusive muchas familias llegaron a pagar los servicios públicos con las tarjetas de crédito, como luz, gas, agua. Y bueno, esto trajo como consecuencia que en el momento de pagar el resumen, estas personas no se encuentren con los fondos necesarios para afrontar el gasto total y paguen o el mínimo o un monto superior al mínimo, pero que no alcanzaba el total del resumen. ¿Cuál es el principal, entonces, te pregunto en base a esto que desarrollaste recién, cuál es el principal problema de no pagar el saldo total de la tarjeta? Claro, bueno, es muy buena esta pregunta. El principal problema es los intereses que esto genera, que suelen ser muy altos y si las personas no pueden pagar el total, se va generando una bola que es muy difícil de controlar. Y bueno, terminan muchas veces las personas no pudiendo afrontar ese tipo de gastos. Vamos a centrarnos en nuestro tema, en las tarjetas. ¿Cuáles son las entidades? Vamos a hablar de los tipos de entidades que pueden emitir tarjetas de crédito. Bien. Existen dos tipos de entidades. Las entidades financieras bancarias, es decir, los bancos, Banco Provincia, Banco Nación, Banco Patagonia, y las entidades financieras no bancarias, como por ejemplo el Walmart, Cooperativa, Cencosud y centenares de entidades que son financieras no bancarias. Bien. Respecto de las entidades financieras bancarias, vamos a hablar de unas medidas que emitió el Banco Central de la República Argentina durante la pandemia,
nos vamos a referir a la comunicación A6964, que fue dictada por el banco el 11 de abril de este año, la cual limita los intereses compensatorios de las tarjetas de crédito, del saldo de las tarjetas de crédito. Lo limita y limita la tasa de estos intereses en un 43% anual. Estamos hablando de los saldos de abril. Bien. Y bueno, y a su vez Consigo trajo un plan de refinanciación de un año, el cual consistía en 3 meses de gracia y en 9 cuotas consecutivas e iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, Marce, tenías, vamos a suponer, una tarjeta del Banco Nación, tu saldo de abril eran 1.000 pesos, no lo podías pagar, se emitió una refinanciación automática y vas a tener que pagar 1.430 pesos durante todo el año. Los primeros 3 meses, es decir, mayo, junio y julio, no ibas a tener que abonar nada, y a partir de agosto empezabas a pagar cuotas de 158 pesos, 9 cuotas iguales y consecutivas. Esta comunicación se aplica a las entidades bancarias solamente. Y bueno, ahora vamos a referirnos a... Te iba a preguntar, Sí. ya que hiciste un alto, ¿por Sí. qué limita los intereses de las tarjetas de crédito? Limita los intereses de las tarjetas de crédito porque, si bien estos ya se encontraban limitados en la ley 25065, que es la ley de tarjetas de crédito, la cual en su artículo 16 establece que las entidades bancarias no van a poder cobrar en concepto de intereses compensatorios un 25% más a lo que las mismas entidades cobran en virtud de los préstamos personales que otorgan. ¿Qué quiere decir? Sigamos con el Banco Nación. Vos, Marce, vas a pedir un préstamo al Banco Nación y hoy en día... Después le vamos a pedir pauta al Banco Nación. Bueno. Hoy en día los intereses que están aplicando estas entidades están para préstamos personales rondan entre el 50 y el 60%. Bien. Entonces vamos a enfocarnos, vamos a hacer el ejemplo con el 50%. Respecto del 50%, si el Banco Nación emite préstamos personales a un 50%, digamos, el 25% de más que puede cobrar sobre los saldos de las tarjetas de crédito sería el 62,5%. Entonces, por eso, esta comunicación A6964, que fue dictada por el Banco Central, limita los intereses sobre los saldos de tarjeta de crédito. No puede aplicar, el banco no se le permite aplicar más del 43% de intereses compensatorios. Bien. Sobre el saldo de tarjeta de crédito de abril. Y aprovecho para decir en este momento que ayer salió una medida igual del Banco Nación, la cual un plan de refinanciación automática con las mismas características que esta medida A6964 para los saldos de agosto. Ayer a la mañana fue dictaminada por el banco. Bien, lo que nombraste justamente a los intereses compensatorios, ¿son los únicos intereses que existen? No son los únicos intereses que existen. Los intereses compensatorios son aquellos que cobran las entidades por el uso de su capital. Es decir, vos te compras un celular en 12 cuotas, supongamos, vos tenés la tarjeta del Banco Nación y la entidad que se encarga de abonar el dinero al comercio donde vos compraste el celular es el Banco Nación. Por eso Bien. Te cobra los intereses compensatorios durante un año. Además de los intereses compensatorios, existen los intereses moratorios o punitorios, que se van a aplicar cuando los titulares no cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones. Es decir, que vos suponete, te atrasás con el pago de las cuotas, entonces además del interés compensatorio se aplica un interés punitorio. Estos están regulados en el artículo 18 de la Ley de Tarjetas de Crédito y establecen que no pueden ser superiores al 50% en comparación con los intereses compensatorios que aplique la misma entidad. Sigamos con el Banco Nación, aplica 50%
de intereses compensatorios, podría aplicar un 75% de intereses punitorios. Pero bueno, siempre y cuando no se aplique el límite este. Si se aplica el límite este, podría aplicar el 43 más el 21,5, sería el 64,5 de intereses punitorios. Bien, hermosa cantidad de intereses. Sí, ahora vamos a hablar de las entidades financieras no bancarias, que son aquellas, como dijimos anteriormente, la cooperativa, el Walmart, Cencosud. A este tipo de entidades también se encuentran limitados sus intereses en el artículo 16 de la Ley de Tarjetas de Crédito sobre saldos de tarjetas de crédito, hablando siempre. Sí. El cual establece también que estas entidades no van a poder cobrar en concepto de intereses compensatorios el 25% más de la tasa promedio que publica el Banco Central del 1 al 5 de cada mes sobre préstamos personales, sobre operaciones a préstamos personales. Entonces, bueno, siguiendo con el ejemplo anterior, suele ser un poquito superior a esta tasa que venimos hablando entre el 50 y el 60, pero vamos a seguir aplicando el 50%, así no se entiende en el ejemplo. Digamos, estas entidades sí podrían aplicar el 62,5% porque no se encuentran limitadas por esa comunicación a 69-64 ni por la medida que salió en el día de ayer. Perfecto. Lo veo muy atento a mi compañero Nachito Ruspuru, que no sé cómo tiene la tarjeta de crédito, si la tiene explotada o no. Quizá una pequeña pregunta si querés hacer, si no sigo yo, antes del cierre del buffet de 15, decime vos, Nachito. Algunas aclaraciones previas. Tengo un candado puesto en la tarjeta de crédito. Eso. Segunda aclaración. La cara que estás viendo mientras hablaba Santiago es cara de tratar de razonar, porque me marea muchísimo. Todo el tema de lo que es bancos, tasas, etcétera. Tengo que hacer un esfuerzo. El ratoncito dando vueltas en la ruedita dentro de mi cabeza está a 1000. Porque es un tema que me cuesta. Dentro de esa confusión que yo tengo con este tema, hay un concepto que yo no termino de entender bien nunca, y es el de costo financiero total. ¿A qué está haciendo referencia el banco cuando me habla del costo financiero total y qué diferencia tiene eso de los intereses? O sea, ¿cómo se compone? Eso para mí es una intriga. No sé si me lo querés contestar ahora o por ahí para el próximo sábado, Santiago, pero cuando me despejes esa duda, agradecido. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario y lo desarrollamos el sábado que viene. Los intereses son solamente un componente del costo financiero total. Pero bueno, el sábado que viene lo vamos a desarrollar un poquito mejor y con los demás matices que lo componen. Dale, bueno, dale, gracias. Antes del cierre, quiero preguntar, antes del cierre, digo, de esta previa del caso para que lo termines de desarrollar el sábado que viene, quiero preguntarte cuál es el grupo de personas que mayormente accede a este tipo de entidades. Bien. Seguimos hablando de las entidades financieras no bancarias. Exacto. Bien. El grupo de personas que accede a este tipo de entidades son el sector más vulnerable de nuestra sociedad, que generalmente son los trabajadores informales, que representan el 40% de la población económicamente activa de nuestro país. Y bueno, tienen que acceder a este tipo de entidades porque no poseen con los requisitos necesarios que exigen los bancos para otorgar préstamos o tarjetas de crédito, como recibos de sueldo, garantías, bienes a su nombre. Al no poseer este tipo de requisitos, los bancos no les otorgan los préstamos o no les emiten las tarjetas, por eso deben recurrir a este tipo de entidades. Por eso creemos que es de urgencia necesaria que salga una medida igual a la comunicación A69-64, ya sea del Poder Ejecutivo o del Banco Central, que abarque a este tipo de entidades. De no ser así,
se están afectando principios muy importantes, como el principio de la igualdad y el principio de la no discriminación, que se encuentran establecidos en nuestra Constitución Nacional y en tratados de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional a partir de la reforma del año 1994. Y si me dejas para cerrar, te voy a decir que el principio a la igualdad, según lo ha dicho nuestra Corte Suprema en muchos precedentes, significa tratar a las personas que se encuentran en condiciones similares de la misma manera, lo que no estaría ocurriendo en este caso. Claro. Perfecto, Santi, clarísimo como siempre. Te propongo que dejemos acá, cerramos este buffet de 15 por hoy y el sábado que viene nos das la definición final del caso D. Bueno, ¿sí? Perfecto, vamos a estar hablando un poquito de qué papel tomó la justicia y cómo fue el primer pago de este plan de refinanciación. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. Que termines muy bien el Día del Abogado y toda la gente del estudio de Alfredo Bernabé y Abogados también. Bueno, muchas gracias. Saludos a Nacho. Y, gracias, Santi. Feliz día, che. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado que viene. Seguimos con